6 de la mañana y 35 minutos. Iniciamos nuestra semana informativa con la grata participación de Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista, docente universitario, exministro de Relaciones Exteriores. Bienvenido a nuestro programa, don Miguel. Su saludo para nuestros oyentes de Radio Reina Perú, Comunicación Sin Fronteras. Erika, muy buenos días, Rafael, amigos de Radio Reina en Huancavelica, tierra hermosa que ya debo de volver como en el pasado, hablando de los procesos. Me acuerdo mucho por el tema de la Haya, cuando estábamos litigando contra Chile. A las órdenes de ustedes, gracias por la invitación. Don Miguel, una corte de Estados Unidos concedió el pedido solicitado por Alejandro Toledo para que se suspenda por 14 días la extradición aprobada por la justicia de ese país en su contra la investigación por presuntamente recibir millonarios sobornos de empresas constructores. ¿Será este el último recurso del expresidente para evitar ser juzgado en el Perú? Bueno, fíjate, Erika, yo creo que sí, yo creo que el expresidente Alejandro Toledo viene utilizando lo que se llama el derecho procesal o adjetivo, recursos, para evitar la extradición. Efectivamente, un tribunal determinó la suspensión de la extradición, se suspendía. Entonces, mientras se suspendía la extradición, otro juez dijo que no había lugar para detenerlo y por eso se le ha visto los últimos días caminando por las calles en los Estados Unidos. Estos recursos tienen un límite, tienen un coto, porque ya hay, es bueno que la población lo sepa, ya existe una decisión político-jurídica al más alto nivel, que es la decisión del gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Justicia y del Departamento de Estado. Esa decisión ya se ha tomado, por eso es que yo sigo creyendo que es inexorable, irremediable, que el expresidente Alejandro Toledo sea traído al Perú para que aquí en el Perú sea juzgado. Ojo, esto es muy importante, no para que sea encarcelado, sino para que sea juzgado, porque la extradición debe garantizar el debido proceso. Efectivamente, don Miguel, y bueno, nosotros hacíamos al inicio del programa una pequeña reflexión, ¿no? ¿Cómo es posible que un país haya, digamos, 3 presidentes que estén en ese problema? Ya inclusive se está preparando el ambiente para que este señor tenga su celda, ¿no? Junto al señor Fujimori, junto al señor Castillo. Y por otro lado también la fuerza de la justicia peruana de poder tener la contundencia, ¿no? En cuanto se refiere a la firmeza de las pruebas y todos los documentos para que pueda venir extraditado ese señor expresidente, ¿no? Al respecto, ¿qué nos dice sobre este tema? ¿Hay de repente un antecedente en el mundo en el cual hay tantos presidentes involucrados en la corrupción? ¿Qué nos dice? No, mira, yo creo que, Rafael, los expresidentes, cuando han sido jefes de Estado, evidentemente son el centro de la atención y uno está mirando su comportamiento político, jurídico. Entonces, lo esperado es que los que ocupan la más alta magistratura del país, al final de sus mandatos, pues tengan una vida normal y no terminen en la cárcel. Lamentablemente, no solamente le pasa a Perú, también le pasa a otros países de la región, donde los mandatarios se ven comprometidos y muchos de ellos encarcelados por la comisión de delitos. Esto, Rafael, tiene que corregirse. Siempre he creído que aquí hay un sustrato de fondo. Nos falta educación política, nos falta partidos políticos para que los políticos entiendan y asuman que una vez en el poder no es para servirse de él, sino servir al pueblo, servir a los demás. Esto no se entiende y por eso es que vemos todo este conjunto de vectores que hieren el sentimiento nacional, que se ve flagelado
¿A quién le gusta pues que un ex jefe de Estado termine en rejas? Porque también hay que tener pues una suerte de pudor nacional. Lamentablemente esto está pasando. Yo espero que la justicia haga su trabajo como corresponde y los peruanos trabajemos firmemente, Rafael, para tener otro nivel de clase política que hasta ahora en 200 años la sigo llamando clase política mediocre. Efectivamente, y bueno, como dice usted, esto no solamente pasa en el Perú, porque hay un índice de percepción de la corrupción 2022, ¿no? Que dice, revela escasos avances contra la corrupción en un contexto mundial cada vez más violento. Esto viene de Transparencia Internacional en su informe y dice que los niveles de corrupción no han variado en 11 años consecutivos y América Latina, lamentablemente, en su gran cantidad de países, están debajo de la línea, están, digamos, en rojo. Bien, bueno, sobre ese tema estaremos comentando próximamente, don Miguel, pero ahora quisiéramos que nos aboquemos a otra situación. ¿Cómo va la situación, el tema entre Perú y Bolivia, estas relaciones que han sido, digamos, difíciles en estas últimas semanas? ¿Qué comentario al respecto? ¿Te refieres a las relaciones de Perú con Colombia? Sí, efectivamente, relaciones Perú-Colombia, especialmente, sí, eso, sí. Yo creo que son relaciones muy complicadas. Hemos visto a un presidente, Gustavo Petro, que ha sacado la espada, la ha desenvainado y a cualquier precio ha buscado atomizar al país, a su presidenta. Ha generado todo un tumulto desestabilizador en América Latina y contra el Perú. Lo hemos visto últimamente en República Dominicana, en el marco de la 28ª Cumbre Iberoamericana. Entonces, creo que nuestra relación con Colombia está dañada, por eso está en un nivel de solamente encargado de negocios. Y ese daño se ha trasladado, Rafael, a la Alianza del Pacífico, que es un bloque económico, fundamentalmente, que además fue creado por Perú, pero que además integran México y Chile con Colombia. Entonces somos 4 países, no hay traspaso de la presidencia pro tempore hasta ahora. Gustavo Petro prácticamente se alía con Andrés Manuel López Obrador, que impide que el Perú tenga esta presidencia pro tempore, juega en pared con México, y todo esto puede retrotraer, le hace mucho daño a la comunidad andina, donde Perú y Colombia son parte integrante del Acuerdo de Cartagena, otrora de 1969, y luego de la Comunidad Andina. Hay un sistema andino de integración, Rafael, que poco se habla y que importa mucho a la región andina de nuestros países. Recuerda que cuando yo fui canciller de la República aposté por la denominada Patria Andina, que incorporaba la majestad de nuestros Andes como el libreto geopolítico determinante que hacía justamente el enorme valor de nuestros países andinos. Somos una sociedad andina con rostro histórico andino, tenemos que reconocernos en ello, y el afianzamiento político ideologizado retrotrae, casi como el cangrejo, estas aspiraciones andinas, retrasa, entorpece, tenemos que decirlo abiertamente, y hay que, Rafael, Erika, buscar un control de daños de esto que está pasándonos en el marco de la relación bilateral con Colombia, que son bicentenarias. Imagínense ustedes cómo el comportamiento político influye en una determinación histórica. Sí, efectivamente, a esto de integrar a América, integrar a los países andinos es importante. A propósito, ya que estamos hablando del tema, señor Miguel Rodríguez Mackey, siempre agradeciendo por su tiempo y su cordial atención a nuestro programa en Radio Reina Perú, quisiéramos que nos diga cómo marcha ese Parlamento andino, ¿no? Ya que estamos en el tema, porque muy poco se conoce acerca de su trabajo, pese a que, bueno, cada 5 años los elegimos junto con el Congreso de la República. ¿Esto qué nos dice? ¿Hay algunos resultados positivos?
Bueno, fíjate, yo creo que el Parlamento andino, creado en 1979, es el mecanismo de control político de la subregión andina. Son los legisladores internacionales, para que la gente que nos escuche lo entienda, en todo Huancavelica y en todo el centro de la patria. Pero tenemos que ser muy pegados al juicio de valor objetivo. Mira, el Parlamento andino cumple un rol catalizador fundamental. Los parlamentarios andinos en el Perú siempre se dijo que no se sabe qué hacen, qué cosas son, etcétera, pero en los últimos años, los últimos 2, 3 años, este Parlamento andino, con el grupo peruano, a mi juicio, ha tenido una alta visibilidad en las tareas que le compete, hay que decirlo. Sus trabajos de ida y vuelta para el mejoramiento de las mejores relaciones andinas se ha visto, y yo creo que coadyuvando a las mejoras, forjando el denominado derecho comunitario andino, forjando e impulsando el estatuto migratorio andino, que ya se ha conseguido, mejorando que los pasos entre los habitantes de los 5 países del Parlamento andino, que incluye a Chile, ojo, creo que allí hay una tónica importante, se ha avanzado mucho, y el Parlamento andino tiene un trabajo supranacional, no tiene nada que ver con el derecho interno, no son parte de las pugnas que suelen tener al interior de cada país, por ejemplo, los parlamentos nacionales o los congresistas. Es otro cantar, no debería mezclarse una cosa con otra. Entonces, yo creo que el Parlamento andino, que ya pasó los 42 años, 43 años de existencia, tiene un rol muy importante, y espero y aspiro que se produzca esta cumbre ecuménica, esta cumbre de las denominadas instituciones del Sistema Andino de Integración, que yo me permití proponer como en una oportunidad de una reunión del Parlamento andino en noviembre del año 2022, invitado justamente a ese marco por la presidenta del Parlamento andino, y creo que ahí están parte de estas tareas. Tenemos que seguir visibilizando nuestra naturaleza andina y la patria andina, que es una tesis que he venido sosteniendo hace más de 15, 20 años. Ojalá que se pueda fortificar incorporando a Argentina, que tiene Andes, reincorporando a Chile y a Venezuela en su momento, que son andinos. ¿Te imaginas esa plataforma de un parlamento andino y una comunidad andina fortalecidas a partir de esta idea ecuménica de la patria andina? En verdad estaríamos entrando en una etapa de elaboración con perspectiva de alzada, y por eso creo que los parlamentarios andinos, repito, reitero, han venido cumpliendo un rol importante en estos últimos 2 años, que es el tramo que corresponde a esta última elección. Antes había faltado esa visibilización, y lo podemos ver con la multitud de operaciones, de trabajos que vienen haciendo en ese contexto. Bien, don Miguel, y un último tema que tenemos en carpeta es el siguiente, ¿no? Bueno, como todos sabemos, la tecnología ha cambiado bastante la humanidad y cambia el aspecto político, económico, social, cultural, y la tecnología ahora nos presenta una cuarta revolución industrial en la cual tenemos cambios efectivamente en temas en los cuales va a haber también digamos, un viraje en toda la humanidad. ¿Qué nos dice sobre esta cuarta revolución industrial, el famoso ChatGPT, la tecnología 5G, la robótica y muchos aspectos que están cambiando en favor, precisamente se entiende, de la humanidad, ¿no? Pero, ¿cómo enfrenta el Perú esta situación? Mira, Rafael, la inteligencia artificial, la inteligencia virtualizada,
el desarrollo cibernético, el ciberespacio, la ciberseguridad ya no son un tema esperado, añorado, abstracto, lejano. Ya dejaron de serlo. La pandemia de la COVID-19 ha acelerado estos mecanismos del desarrollo informático, del desarrollo cibernético. Hoy día son política de Estado. En el Perú no lo es todavía, pero en países desarrollados nada se hace sin este desarrollo de la inteligencia artificial. La cuarta generación está dando la hora. Y claro, uno se pone a pensar y dice, bueno, hay que invertir en ello. Bueno, en el caso peruano hay que hacerlo, Rafael, pero seamos claros, como a mí me gusta hablar. Antes de pensar en un desarrollo cibernético peruano, tenemos que pensar con los pies en la tierra y buscar una política de Estado para la industrialización del Perú. Nunca seremos un país que mire el desarrollo de la ciencia y de la tecnología como baluartes si no industrializamos el Perú. Y la industrialización pasa por tener una diplomacia con carácter que le exija a países que le damos de todos los recursos que tenemos, como China, como Estados Unidos y otros más, que nos devuelvan a cambio de los recursos que les damos para sus desarrollos, que nos devuelvan la experiencia tecnológica, el conocimiento tecnológico. ¿Cómo entonces vamos a ser un país industrializado? ¿Cómo vamos a poder tener un desarrollo tecnológico para las tierras, para el cultivo de la rica papa huancabelicana que sirve para la riquísima Pachamanca? ¿Cómo? No hay esa decisión política. Entonces, por allí tendríamos que comenzar, antes de empezar a hacer reflexiones sobre una inteligencia artificial que está muy en boga en países desarrollados, y nosotros todavía, permíteme decirlo con la franqueza que corresponde en Radio Reina, todavía seguimos en los tiempos de las carretas. Gracias, muy buenos días. Gracias, don Miguel, gracias por su participación aquí en Radio Reina Perú y siempre tomando su palabra muy importante para nosotros. Muchas gracias por la entrevista, don Miguel Mackey. Esperamos tenerlo en una próxima entrevista. Tenga un bonito día. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, Rafael, amigo de todo Huancavelica y de Radio Reina. Buenos días. Bien.